informativo. Si las condiciones se dan, si voy a tener el acompañamiento de la sociedad civil, obviamente de que estoy dispuesta a llevar adelante este reto. Es una coyuntura difícil, han pasado muchas cosas en estas horas. Creo de que Bolivia no merece todo lo que está sucediendo, porque ha sido muy triste. Escuchábamos a Jeanine Áñez, quien actualmente es la vicepresidenta segunda del Senado. Ella podría asumir la presidencia transitoria de Bolivia, que amaneció hoy en un vacío de poder e incertidumbre política tras la renuncia de Evo Morales. Áñez podría tomar las riendas del país de manera interina tras las dimisiones de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quienes eran llamados a suceder a Evo Morales según la Constitución. La congresista rompió en llanto ante los periodistas que la entrevistaban cuando dijo que no quería más actos vandálicos ni muertes en territorio boliviano. Señaló que tomará el cargo solo si existe consenso con las fuerzas cívicas. Este lunes se espera que la Asamblea Legislativa se reúna para solucionar este vacío de poder. Y esta sería la carta de renuncia de Evo Morales. El ahora exmandatario se la presentó a Álvaro García Linera, quien ayer también renunció al cargo de vicepresidente de Bolivia. En la misiva, Morales sostiene que la lucha no ha terminado y llama además a la resistencia. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez, es un gusto acompañarlos a revisar lo que es noticia en el mundo. A continuación, otros titulares de la jornada. Caos y desorden público en Bolivia después de que Evo Morales se presentara su renuncia. La Paz, El Alto y Cochabamba fueron escenarios de actos vandálicos de los que responsabilizan a seguidores de Morales. Incendiaron viviendas de dirigentes opositores y periodistas. De golpistas y racistas calificó Evo Morales a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Dijo en su cuenta de Twitter que no tiene por qué escapar ante los rumores sobre su posible salida de Bolivia. El autor del fraude fue Evo Morales. Evo Morales, con ese fraude... El dirigente opositor Carlos Mesa rechazó las denuncias de golpe de Estado por parte de Evo Morales. Dijo que Bolivia ha dado una lección de democracia a América Latina y el mundo. Que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre... México ofrece asilo político a Evo Morales. Sin embargo, admite que no ha recibido aún respuesta a esta oferta. He decidido... La Secretaría General de la OEA llama a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho en Bolivia. Rechaza cualquier salida fuera del marco de la Constitución. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Espera información en vivo desde Washington. Estados Unidos rinde homenaje hoy a los hombres y mujeres que han entregado su vida a la defensa del país. Este 2019 el presidente Donald Trump ha presidido los principales actos de conmemoración adelantados en la ciudad de Nueva York por esta causa. Ampliación de la noticia más adelante. El líder socialista Pedro Sánchez ganó de nuevo las elecciones en España, pero no obtuvo la mayoría absoluta. Este lunes no descartó formar un gobierno de coalición con el partido Podemos de Pablo Iglesias. La ciudad de Sydney se prepara para afrontar una situación catastrófica por los incendios forestales. Las autoridades declararon el estado de emergencia por los más de 90 focos simultáneos que azotan el este de Australia. Impactante imagen en medio de las protestas antigubernamentales en Hong Kong. Un agente de la policía le dispara a quemarropa a un manifestante. Más adelante, la historia. En los deportes, el griego Stefanos Tsitsipas derrotó 7-6 y 6-4 al ruso Daniil Medvedev en la segunda jornada del torneo de maestros en Londres. Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez.
Bolivia vive una situación confusa. Horas después de que Evo Morales se presentara su renuncia, las calles de la nación suramericana han sido escenario de disturbios y actos de violencia. Los ciudadanos denunciaron que algunos diputados y dirigentes del movimiento al socialismo, al que pertenece precisamente Evo Morales, se convocaron a grupos para que atacaran casas de opositores y periodistas y asaltaran además estaciones del transporte público. Saludamos a esta hora a Paola Chambi, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene más información desde la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Paola, buena tarde. Bolivia vive un ambiente de incertidumbre tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a los cargos de presidente y vicepresidente del Estado, además de las dimisiones de ministros y altas autoridades del Ejecutivo. El presidente Evo Morales, cuando presentó su dimisión ayer en el trópico cochabambino, llamó a la comunidad internacional a denunciar esto que él considera un golpe de Estado. Decenas de bolivianos salieron a las calles a festejar anoche esta renuncia, pero también posteriormente grupos afines al partido oficialista en las calles del departamento de La Paz causaron zozobra a los vecinos, ocasionando actos de vandalismo. Incluso atentaron contra la vivienda de algunos periodistas y muchos canales de televisión tuvieron que interrumpir su señal. Bolivia sigue sumida en el caos. La alegría y las celebraciones tras la renuncia de Evo Morales se convirtieron rápidamente en violencia, disturbios y saqueos. Así lucieron las calles de La Paz, el Alto Cochabamba durante la noche y la madrugada de este lunes. Manifestantes atacaron los edificios gubernamentales y oficinas enardecidos por la situación política del país. Comercios, hospitales y algunas viviendas también fueron el objetivo. Ciudadanos hacían denuncias por redes sociales e invitaban a la fuerza pública a intervenir. 19:51, necesitamos gente en la Aroma y Ayacucho. Hay saqueos en la Aroma, hay peleas en la EPI, están los masistas, necesitamos gente urgente. Señalaron como responsables de los hechos violentos a algunos diputados dirigentes del movimiento al socialismo al que pertenece Morales. Aseguraron que habían pagado a grupos de personas para generar los desórdenes. Y vinimos a saquear el mercado y los otros se fueron allá donde la señora mía con el Carlos. Esa fue la vieja que la mandó, ¿no? Ajá, y yo me fui a mi casa y ellos seguían allá. Algunos de ellos fueron retenidos por los ciudadanos. Piensa con el pueblo, no con el MAS. En la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla denunció que una turba se tomó de manera violenta un estacionamiento de buses de transporte público. La flota fue incinerada. Según Revilla, algunos de los choferes participaron en la quema de los buses. Y es que el señalamiento a los seguidores de Morales de ser los responsables de los disturbios llegó desde sectores opositores y periodistas críticos al exmandatario. El opositor Waldo Albarracín publicó en las últimas horas este video denunciando que un grupo de seguidores de Evo Morales quemó y destruyó su casa. Pese a ello, dijo que su familia está a salvo. La vivienda de la presentadora de televisión universitaria Casimira Lema también fue saqueada y quemada. Hay incertidumbre en nuestro país, sin embargo, se abre una luz para lo que podría significar este gobierno de transición, que estaría llevado adelante por la senadora de oposición Yanine Áñez, quien ya se ha trasladado a la sede de gobierno para convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y establecer este gobierno de transición que llamaría a elecciones en los próximos 90 días. Este es el panorama en Bolivia en horas decisivas para lo que podría considerarse un gobierno de transición histórico que dé la tranquilidad que los bolivianos necesitan en este momento. Paola, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto. Y los seguidores de Evo Morales también denuncian agresiones. Un video que circula en redes sociales muestra a un grupo de manifestantes opositores en la residencia de la ahora expresidente. Hombres y mujeres ingresaron a la vivienda ubicada en Cochabamba. Los intrusos escribieron en las paredes insultos a Evo Morales y destruyeron fotografías del exmandatario. Y en los últimos minutos, Evo Morales ha enviado varios mensajes en su cuenta en Twitter. En ellos acusa a dirigentes como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de estar detrás de lo que llamó golpe de Estado. Dijo que no tiene por qué escapar ante los rumores sobre su posible salida de Bolivia. Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas, que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la patria, vamos a continuar con esta lucha.
Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa. Ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe. Y Carlos Mesa se refirió al vacío de poder que vive este lunes Bolivia. Aseguró que no hubo golpe de Estado y que Evo Morales rompió la línea de sucesión intencionalmente. Señaló que Bolivia le ha dado una lección de democracia a América Latina y el mundo. Desmentimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia y no hay ningún elemento que permita considerar que se produjo un golpe de Estado. Si ustedes han seguido los acontecimientos en los últimos días, saben perfectamente, porque lo han vivido, que durante 21 días el pueblo boliviano heroicamente ha dado una lección a América y al mundo de democracia movilizada en las calles, pacífica y democrática. La base de esa movilización fue la decisión de llevar adelante un fraude gigantesco por parte de Evo Morales. Aquí tenemos que ser muy claros. El fraude no lo hizo el Tribunal Supremo Electoral por sí mismo, por decisión propia. Todos sabíamos, y eso fue categóricamente probado a lo largo de la elección, que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia respondía a las órdenes directas de Evo Morales. Por lo tanto, no hay que confundirse. El autor del fraude fue Evo Morales. Entre tanto, el líder cívico Luis Fernando Camacho aseguró que se concretó la victoria del pueblo, pidió tiempo para organizar la transición de poder. El opositor aseguró que desde ahora se iniciarán los procesos judiciales en contra de quienes violaron la Constitución. Sé que queremos suspender el paro, hemos estado en las calles mucho tiempo, pero ahora necesitamos tener, como dijo el Cabildo, fecha definida del nuevo proceso y claramente un gobierno transitorio y que nos dé la estabilidad. 2 días más les pido, 2 días más les pido, les suplico, les ruego. Necesitamos devolverle la paz a los bolivianos. Si lo levantamos ahorita, el Congreso puede hacer algo. Necesitamos iniciarle proceso a todos los diputados y senadores del movimiento al socialismo y a todos aquellos que formaron parte de la oposición a la ruptura constitucional de derechos de este país. Acá, ahora, nace una nueva Bolivia. No podemos seguir encubriendo por amistad a nadie. Vamos a iniciar proceso de responsabilidades al presidente Morales. Vamos a iniciar al vicepresidente, a todos sus ministros, al ministro Romero, a Quintana, absolutamente a todos, porque ellos formaron parte de los muertos de nuestra gente. Y no es odio ni resentimiento, se llama justicia divina. Y la justicia divina dice que tenés que hacer lo que corresponde en la tierra. Y no podemos dejar impune a los que han destruido nuestro país durante 14 años. La crónica de la renuncia del presidente Evo Morales empezó en la mañana del domingo con el pedido de la OEA de anular la primera vuelta de las elecciones del pasado 20 de octubre. La petición fue seguida de una convocatoria a nuevos comicios que no fue bien recibida por la oposición al no conocerse la fecha de estas elecciones y terminó con la dimisión del entonces jefe de Estado, que perdió el apoyo de las fuerzas militares. Escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. De esta manera, Evo Morales ponía fin a los 13 años de mandato que buscó extender en las elecciones del 20 de octubre, comicios que la oposición calificó de fraudulentos. La decisión llegó minutos después de que las Fuerzas Armadas sugirieran al entonces presidente que renunciara. El alto mando también instó a los sectores movilizados a deponer las actitudes de violencia que sacuden al país. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial
permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Así se llegaba al fin de la tensa jornada del domingo, que inició con la petición de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de anular los resultados de los comicios del 20 de octubre, luego de que la comisión que auditó las elecciones presentara un informe con irregularidades. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Esta situación, que ha llevado al país a un limbo constitucional, se da luego de 3 semanas de intensas protestas. Las manifestaciones, que han dejado al menos 4 muertos y decenas de heridos, solo pedían ver a Evo Morales fuera de la presidencia. Saludamos a esta hora aquí en el informativo de NTN 24 a la diputada opositora Lourdes Millares. Diputada, una muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Sí, estamos acá en Bolivia, aún en una crisis política que no ha sido resuelta. Diputada, y lo que queremos dejar ¿sí? Confirmado ya el ente legislativo en Bolivia, la Asamblea Nacional Legislativa, ¿recibió la carta de renuncia del presidente Evo Morales? La Asamblea Legislativa no ha sesionado en Bolivia. Estamos esperando a constituir quórum para instalar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ha arribado a la ciudad de La Paz la senadora Janine Áñez, que es la segunda vicepresidenta del Senado, toda vez de que se ha conocido públicamente de la renuncia del presidente, del vicepresidente, de la presidenta del Senado, el primer vicepresidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y la primera vicepresidenta de diputados. En este momento estamos a espera de que se instale diputada, la sesión de la Asamblea. ¿Quién tiene la carta de renuncia del presidente Evo Morales, esa que vimos rodar en redes sociales? Ese es el documento que nosotros también hemos visto en redes sociales. El documento físico, material, impreso, ningún asambleísta lo ha podido evidenciar. Ese es un tema que estamos esperando conocerlo una vez de que se instale la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El candidato presidencial, Carlos Mesa, diputada, ha denunciado que el presidente Evo Morales, de alguna manera, intencionalmente, ha roto la línea de sucesión para crear ese caos institucional y político en Bolivia. ¿Usted qué responde a esta denuncia? Comparto plenamente con la declaración de Carlos Mesa. Él está haciendo una denuncia que es evidente. Primero porque no se está permitiendo una sucesión constitucional y el movimiento al socialismo ha dado órdenes, instrucciones a sus parlamentarios que tienen los 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de que presenten su renuncia como asambleístas del Estado. Esa instructiva de presentar renuncias se la ha dado el día de ayer. Para el día de hoy ya jefes de bancada del movimiento al socialismo han mandado mensajes en video pidiendo garantías para poderse constituir en la Asamblea Legislativa Plurinacional y poder asumir sus funciones. Bueno, al parecer ahí hay un sesgo o un cambio de ruta por parte del movimiento al socialismo. No sé si la entendí bien, diputada. ¿Hay alguna intención en algunos diputados o parlamentarios del movimiento al socialismo más del presidente Evo Morales de asumir funciones en la Asamblea Legislativa para poder sesionar y recibir esa carta de renuncia del presidente? Sí, ellos quieren que se les dé garantías para poder constituirse acá en la ciudad de La Paz y nosotros lo queremos decir de manera pública, van a tener las garantías porque el país está en la línea de permitir una salida constitucional y legal a la crisis que vive Bolivia. Porque lo que tiene que saber la comunidad internacional es que en Bolivia no ha habido ningún golpe de Estado. Lo que ha habido en Bolivia es fraude electoral. Un fraude que ha sido evidenciado por la Organización de Estados Americanos y que estalló con pruebas evidentes y con un informe preliminar presentado por la OEA el día de ayer en horas de la mañana. Evo Morales Ayma renuncia por la grave crisis social y política que atraviesa Bolivia y porque ya sostener que no hubo fraude era
un hecho que no se podía realizar. Habían pruebas, habían evidencias. Por tanto, desmentimos categóricamente. En Bolivia no ha habido golpe de Estado. Lo que ha habido en Bolivia es fraude electoral y lo que ha habido es la presentación de un acto voluntario de renuncia de Evo Morales Ayma, que ha hecho conocer que deja la presidencia del Estado. Ese es un tema que lo queremos dejar absolutamente claro. Y Bolivia quiere una salida constitucional y democrática. Sí, quiero agradecer a Lourdes Millares, diputada opositora boliviana, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Gracias, buena tarde para usted. Gracias, buenas tardes, Carlos. Hasta pronto. Avanzamos. La Organización de Estados Americanos emitió esta mañana un comunicado sobre la crisis política que se vive en Bolivia. El organismo internacional rechaza cualquier salida inconstitucional y además hizo un llamado al respeto al Estado de Derecho en Bolivia. Información en directo desde la capital de los Estados Unidos con nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina. Allí está en pantalla. Emiliana, buena tarde. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues a esta hora son las 12:20 hora local aquí en Washington, casi unas 12 horas desde que dimitió el presidente Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aún no se ha pronunciado sobre la situación en Bolivia. Vamos paso por paso. La decisión de repetir las elecciones bolivianas anunciadas por Evo Morales este domingo llegó horas antes de que se viera forzado a dimitir tras el pronunciamiento del jefe del ejército. De hecho, el pronunciamiento del jefe del ejército ocurrió tras el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos que encontró graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y por ende Almagro pidió la anulación de los comicios. En un documento de 13 páginas, la OEA concluía que es improbable estadísticamente que el presidente Evo Morales hubiera ganado las elecciones y se negaba a validar una victoria en primera vuelta. La Organización de Estados Americanos, sin embargo, como organismo, sí publicó un comunicado en las últimas horas rechazando cualquier salida inconstitucional a la situación y hace un llamado a la pacificación y al respeto del Estado de Derecho. Un comunicado que tuiteó también Luis Almagro en las últimas horas sin dar más detalles. Veamos. Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. La Secretaría General llama a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho. En este sentido, la Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre hasta las últimas consecuencias. Países como Colombia han expresado su plena disposición a trabajar en el marco de la Organización de los Estados Americanos para asegurar que los ciudadanos bolivianos se puedan expresar libremente en las urnas y elegir un nuevo gobierno con plenas garantías para su participación y solicita a la Secretaría General de la convocatoria de una sesión del Consejo Permanente de manera urgente a fin de buscar soluciones a la compleja situación institucional que se presenta en Bolivia. Hasta el momento, la sesión extraordinaria no tiene ni fecha ni hora, pero fuentes extraoficiales me cuentan que podría llevarse a cabo mañana alrededor de las 3 de la tarde para darle tiempo al canciller boliviano de llegar a Washington. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Emiliana, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en Washington. Y con la consigna democracia sí, dictadura no, los bolivianos celebraron en Miami la renuncia de Evo Morales. Saludamos a nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Ahí está en pantalla. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues casi de inmediato se dio a conocer la noticia de la renuncia de Evo Morales. Decenas de bolivianos radicados aquí en el sur de la Florida salieron a manifestarse frente a la estatua de Simón Bolívar, esto en el centro de la ciudad de Miami. Y desde aquí, desde el sur de la Florida, continúan las reacciones a esta renuncia del mandatario boliviano. El ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, boliviano, ha dicho o ha hecho un llamado
llamado a la unidad. Ha dicho básicamente que deben permanecer unidos tanto los líderes cívicos, los líderes políticos y los militares en este momento. Ha dicho que además la renuncia de Evo se debe al que se ha demostrado este fraude electoral, pero sobre todo a la presión popular, y dice además que no cree que Evo Morales vaya a intentar regresar y que si regresa será derrotado. Si Evo Morales intenta una operación de retorno al poder por la vía violenta o la que fuera, la derrota va a ser definitiva. Que lo intente, el pueblo boliviano lo va a derrotar. Lo que pasa en este momento no es que hay un vacío de poder. Lo que pasa es que Bolivia tiene que nombrar un presidente de transición en el sistema de la dictadura. Y la broma, la trampa es que ese sistema de la dictadura es una asamblea donde 2/3 son los diputados y senadores de la dictadura, de Evo Morales, que están siendo en este momento convocados por el pueblo para ir a esa reunión y elegir un presidente de transición. Pero vacío ninguno, porque Bolivia está soportada por una policía que acaba de retirar al comandante y al subcomandante, que eran subordinados y entregados al régimen dictatorial. Hay seguridad y la seguridad se va a ir reponiendo por unas Fuerzas Armadas institucionalistas, nacionalistas, que están sujetando un mando que era excesivamente entregado y entreguista al régimen de Evo Morales. El llamado que también hace el exministro Sánchez Berzaín a la comunidad internacional es a reconocer que la dimisión del presidente Evo Morales se da a consecuencia de la presión popular, por supuesto también del fraude y la unidad de las Fuerzas Armadas, y no se trata de ningún golpe de Estado. La información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Hasta pronto, gracias a Paola. Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se pronunció sobre la salida del poder de Evo Morales. En Caracas, la capital venezolana, nuestro periodista Luis Laya tiene las declaraciones. Luis, una muy buena tarde, te escucho con atención. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a todos quienes a esta hora sintonizan el Canal de las Américas. Pues sí, ha habido reacción en Venezuela desde varios factores políticos, entre ellos el presidente encargado, Juan Guaidó, quien pues ha asegurado que no se puede hablar hasta el momento de un golpe de Estado en Bolivia, porque pues lo que hay es presión social que ha cesado con el cargo, el mandato de Evo Morales a raíz de una renuncia que se ha demostrado un fraude electoral, y que por esto lo que hay es una especie de proceso de justicia, lo que está ocurriendo en Bolivia. Así lo califica Juan Guaidó, que asegura que es lo que debería ocurrir cuando los ciudadanos reclaman el voto, reclaman la participación democrática, y pues se ha evidenciado, según lo que ha presentado también el informe de la OEA, un fraude electoral. Esto es lo que asegura Juan Guaidó. Vamos a escucharlo, lo que él nos decía, lo que él nos comentaba hace algunos minutos en un acto en el que participaba. No podemos hablar hoy en Venezuela de que en Bolivia hay un golpe de Estado. Es decir, hubo demostración de un fraude electoral, hubo imponer una restricción por vía judicial que había negado el pueblo boliviano, una segunda vuelta negada en su momento. Es decir, ahí hay todo un pueblo exigiendo conciencias muy similares, por cierto, a lo que tenemos hoy en Venezuela. También diputados al Parlamento venezolano han reaccionado a lo que ha ocurrido en Bolivia. En este caso, William Dávila, diputado del Parlatino y también de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana, ha señalado que lo que hay en Bolivia es una lucha democrática, que los ciudadanos con la presión han logrado que pues se diera este desenlace. Señalaba también, hacía un llamado a los ciudadanos venezolanos a que se miraran en este espejo, a que pues las salidas democráticas se logran con presión, se logran haciendo que sean respetadas las leyes por la vía pacífica, por la vía de la protesta y por la vía de exigir a los mandatarios, a las Fuerzas Armadas, a las policías, que se pongan del lado de la Constitución y del lado de las normas. Vamos a escuchar al diputado William Dávila. Primero, que el socialismo del siglo XXI cada día está recibiendo más repudio del pueblo latinoamericano. En segundo lugar, por el hecho mismo que el pueblo lo que está pidiendo son elecciones libres, las que nosotros estamos pidiendo y exigiendo en Venezuela. Así pues que yo pienso que en este momento lo que está en boga es el recrudecimiento de una lucha popular para rescatar la libertad y la democracia en América.
También expertos en materia internacional y en materia de derecho internacional señalan que no se puede todavía cantar victoria, que se necesita que algunos procesos judiciales, también algunos procesos legales en el Parlamento boliviano. Incluso el internacionalista Carlos Luna abría la puerta esta mañana en una entrevista que se le realizaba a la posibilidad de que se parezca la situación a la del 11 de abril del año 2002 en Venezuela, cuando fuerzas militares, el alto mando militar en aquel momento, el general Lucas Rincón señalaba que Hugo Chávez había aceptado la renuncia, que había decidido renunciar, y a los pocos días estaba de vuelta en el poder por toda una movida política que se había dado. Él señalaba que hay que tener calma y que hay que esperar a que se den todas estas acciones en la OEA, también dentro de Bolivia, y que con las horas es que se sabrá realmente cuál es el desenlace de esta situación. Es la información que nosotros tenemos desde Venezuela, y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan una muy feliz tarde. Igualmente para ti, gracias Luis. En Caracas, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se pronunció esta mañana sobre la tensa situación en Bolivia. El funcionario confirmó que han recibido solicitudes de protección por parte de varios funcionarios bolivianos. Ebrard aseguró que, fiel a su tradición de respeto a la democracia y los derechos humanos, México hará prevalecer la figura del asilo político. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció precisamente asilo político a Evo Morales. Sin embargo, admite que no ha recibido respuesta a este ofrecimiento. Habría que decir que, en consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Estados Unidos celebra hoy el Día de los Veteranos de Guerra. Rinden homenaje a hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa del país. El presidente Donald Trump inauguró el desfile por este día en la capital del mundo, en Nueva York. El reporte con nuestro periodista en la Gran Manzana, Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, 12 del mediodía, 38 minutos en la ciudad de Nueva York. Tienen ustedes en pantalla el aniversario número 100 del desfile del Día de los Veteranos de los Estados Unidos. Aquí en la Gran Manzana se cumple un centenario del momento cuando el pueblo de la Unión Americana celebra y recuerda el sacrificio que hombres y mujeres del país han hecho en los distintos conflictos que han peleado a través de todo el planeta. El sentido de este año, una vez más, es dedicar al menos una jornada para recordar la importancia de ese sacrificio y sobre todo el valor en la defensa y la promoción de los valores de los Estados Unidos alrededor del mundo. Este 2019, la diferencia de este evento ha venido marcada por el presidente Donald Trump. Es la primera vez que un titular del despacho Oval viene a la ciudad de Nueva York a ser parte de esta fecha. En un discurso que entregaba al principio de este desfile que está justo ahora transcurriendo por la Quinta Avenida de Manhattan, el presidente hacía un llamado a todo el pueblo del país precisamente a adherir a este importante día en donde se recuerda este sacrificio que hombres y mujeres han hecho por la defensa de la nación. También han entregado declaraciones el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien hacía eco de este sentimiento que se vive hoy a través de los Estados Unidos en recuerdo de sus veteranos de guerra. Vean. Celebramos a nuestros veteranos y agradecemos por su labor. A veces damos por sentada su labor, pero el sacrificio que han hecho por el país es enorme. Nuestro compromiso es seguir trabajando por ellos y a través de ello honra su sacrificio por nosotros.
Aproximadamente 14 millones de veteranos están ahora mismo a través de los Estados Unidos participando de toda una serie de actos en su homenaje. Aquí en Nueva York son aproximadamente unos 750,000 los veteranos de guerra quienes residen actualmente. De acuerdo con lo previsto para el transcurso de esta jornada, este desfile continuará no solo engalanando las calles de la ciudad de Nueva York, sino haciendo eco de un mensaje a través de toda la nación para que se recuerde el servicio de quienes han prestado y han hecho un gran sacrificio por el país. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Quinta Avenida en Manhattan. Los dejamos con estas imágenes del desfile del Día de Veteranos de Guerra en la Gran Manzana. El líder socialista Pedro Sánchez se ganó las elecciones del domingo en España, pero con una mayoría menor que en la elección del pasado mes de abril. Este lunes Sánchez no descartó formar un gobierno de coalición con el partido Podemos de Pablo Iglesias, mientras que la extrema derecha de Vox se instaló como tercera fuerza política en el Parlamento. Tras los resultados, Albert Rivera dimitió como líder del partido Ciudadanos. El presidente y líder socialista Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas del domingo en España, pero con 120 escaños de los 350 de la Cámara Baja, no contará con mayoría absoluta. El resultado implicará además a su partido 3 asientos menos que en las elecciones del 28 de abril pasado. Y a partir de mañana trabajar por ese gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Mientras la extrema derecha de Vox se instaló como tercera fuerza en el Parlamento, al sumar 52 escaños, más del doble de los que tenía. Le hemos dicho a la izquierda que la historia no había terminado, que no tienen ninguna superioridad moral y que nosotros tenemos el mismo derecho que ellos a defender nuestras ideas sin ser insultados y estigmatizados. El conservador Partido Popular también subió con fuerza de 66 a 87 asientos, mientras que Ciudadanos, la formación de centroderecha liberal, cayó de 57 diputados a solo 10. Finalmente, la izquierda radical de Podemos perdió 7 escaños y su escisión Más País entró en la Cámara con 3 diputados. En cualquier caso, no hay mayoría absoluta ni para el bloque de derechas ni para las izquierdas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a ofrecer una coalición al PSOE y Sánchez prometió, sin dar más detalles, que esta vez sí o sí conseguirán formar un gobierno progresista. Y la ciudad de Sydney se prepara para afrontar una situación catastrófica por los incendios forestales que dejan hasta el momento 3 muertos y 4 desaparecidos. Las autoridades declararon el estado de emergencia por los más de 90 focos simultáneos que azotan el este de Australia. Una situación catastrófica. Así definieron los bomberos a lo que vive la región de Sydney, con incendios que impulsaron a las autoridades a declarar un inédito estado de emergencia en la mayor ciudad australiana. Decenas de fuegos no controlados en el estado de Nueva Gales del Sur han dejado desde el viernes 3 muertos y más de 150 viviendas destruidas, obligando a huir a miles de habitantes. Según el Servicio de Incendios del Estado, en los últimos días han sido quemados unos 11.000 kilómetros cuadrados. Algunas regiones ya afectadas por los incendios en los últimos días se disponen a enfrentarse a una nueva amenaza y los bomberos trabajan en la prevención. El fuego pasó por aquí la otra noche. Hay focos de tierra sin quemar y en realidad los quemamos para que dejen de ser una amenaza en los próximos días. En periodo estival, los incendios de maleza son frecuentes en el país, pero este año empezaron de forma precoz. El cambio climático y de los ciclos meteorológicos han generado una sequía excepcional, una débil tasa de humedad y fuertes vientos, que contribuyen a generar incendios.